Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, S-Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por las series turcas se vive al máximo. Si eres nuevo por AQU, te doy la bienvenida y te invito a formar parte de esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les encanta, los reencuentros. Pero no cualquier reencuentro, sino esos reencuentros que te dejan sin aliento, esos que te hacen suspirar y que elevan la tensión Superíndice 3N dramática a niveles estratosfocopyright ricos. Vamos a repasar 10 de los reencuentros mundes e impactantes de las series turcas, esos momentos que definen relaciones, cambian destinos y nos roban el aliento. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y, por supuesto, mucho drama turco. Y para que este viaje sea aún más inmersivo, voy a detallar cada reencuentro con anécdotas, datos curiosos y análisis de lo que hizo que ese momento fuera tan especial. Así que acomódense y prepárense para un maratón de emociones. Empezamos con una serie que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, Erkenci Kuay, o Pu Haro Sou más menos Ador. ¿Se acuerdan de Kaan y Sanem? Su historia de amor fue un torbellino de malentendidos, pasiones y sueños más menos compartidos. Pero la vida, como suele suceder en las series turcas, les puso obstáculos en el camino. La amnesia de Kaan fue devastadora, separándolos y dejándonos a todos con el corazón Superíndice 3N roto. El reencuentro de Spu Copyright S de una o más menos o de separación Superíndice 3N, en la isla, fue simplemente mágico. Ver a Sanem frente a Kaan, con la esperanza brillando en sus ojos, y la lenta recuperación Superíndice 3N de la memoria de Kaan a Trabu Copyright S de los recuerdos compartidos fue un momento que quedó Superíndice 3 grabado en la memoria de todos los que seguimos la serie. La música, el paisaje, la actuación Superíndice 3N, todo se combinó Superíndice 3 para crear una escena realmente inolvidable. Recuerdo haber leído en entrevistas que Demet Özdemir y Can Yaman se inspiraron en películas como The Notebook para darle esa aura romántica y nostálgica al reencuentro. Además, la locación en la isla, con sus paisajes paradisíacos, jugó un papel crucial en la creación de la atmósfera perfecta. ¿Sabían que la escena de la fogata donde Can comienza a recordar fue improvisada en parte por los actores? Eso le añadió un toque de autenticidad y emoción genuina. La siguiente en nuestra lista es Aik Laftan al Lamaz, o El amor no entiende de palabras. La relación Superíndice 3N entre Hayat y Murat estuvo llena de secretos y mentiras, especialmente por la identidad falsa de Hayat. Cuando Murat descubre la verdad, la decepción Superíndice 3N es inmensa y la separación Superíndice 3N inevitable. El reencuentro tiempo después Copyright S, en el que Hayat decide contarle toda la verdad y luchar por su amor, es un momento clave. La vulnerabilidad de Hayat, la frialdad inicial de Murat y la gradual comprensión Superíndice 3N de sus sentimientos se combinan para crear una escena muy intensa. La química entre los actores Burak Deniz y Hande Parra fue palpable, haciendo que cada mirada, cada palabra y cada gesto cuenten. Lo que hizo este reencuentro tan especial fue la honestidad brutal de Hayat. Ella se despojó de todas las máscaras y le reveló su verdadero ser a Murat, asumiendo las consecuencias. Recuerdo que muchos fans en redes sociales comentaban sobre la valentía de Hayat, y cómo su sinceridad era un ejemplo a seguir. Un dato curioso, la escena del reencuentro se grabó en un solo día. Los actores estaban tan metidos en sus papeles que lograron transmitir toda la intensidad emocional en pocas tomas. Y hablando de química, Burak y Hande se hicieron grandes amigos durante el rodaje, lo que sin duda contribuyó a la autenticidad de su actuación. Cambiamos de tercio y vamos con Silla Beyaz Aik, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta una relación Superíndice 3N muy peculiar entre un sicario, Ferhat, y una doctora, Asl. Su matrimonio forzado da lugar a una historia de amor inusual y oscura. Después Copyright S de una serie de eventos traumáticos, ambos se separan. El reencuentro cuando Asl regresa para ayudar a Ferhat, que es en peligro, es un momento lleno de tensión Superíndice 3N y emociones contenidas. El hecho de que Asl arriesgue su vida por el hombre que la ha hecho sufrir, pero al que también Copyright N ama profundamente, aún más menos de una capa extra de complejidad a la escena. La evolución Superíndice 3N de su relación Superíndice 3N es evidente en cada mirada y palabra. Este reencuentro es un claro ejemplo del poder redentor del amor.
Asla, a pesar de todo el dolor que Ferhat le causó, decide poner su propia vida en riesgo para salvarlo. Esa abnegación y esa capacidad de perdonar son lo que hacen que este momento sea tan impactante. ¿Sabían que el director de la serie se inspiró en películas noir para crear la atmósfera oscura y misteriosa que rodea a la relación de Ali y Ferhat? Además, los actores Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay trabajaron en conjunto con un psicólogo para entender la complejidad de sus personajes y transmitir sus emociones de manera auténtica. Ahora hablemos de Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie es un clásico indiscutible, y la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan es de las que te marcan. A lo largo de la serie se enfrentan a todo tipo de obstáculos, incluyendo el matrimonio de Nihan con el malvado emir. Uno de los reencuentros muy impactantes es cuando Kemal regresa a Estambul después copyright de aún más menos os, convertido en un hombre poderoso y dispuesto a vengarse. La mirada de Nihan al ver a Kemal, después copyright de tanto tiempo, es un torbellino de emociones, alegría, sorpresa, miedo, esperanza. La química entre Burak Uzu-Párrafo y Bit y Neslihan Atagul es arrolladora, y la tensión superíndice 3N entre sus personajes es palpable en cada escena que comparten. Este reencuentro es un claro ejemplo del cliché del regreso triunfal. Kemal vuelve convertido en un hombre exitoso y con sed de venganza, lo que le da un aura de misterio y peligro que atrae a Nihan aún más. Recuerdo que los fans en redes sociales crearon hashtags como #Kemal regresa para vengar nuestro amor, mostrando lo mucho que esperaban este momento. Un dato curioso: escena del reencuentro se grabó en un lugar emblemático de Estambul, con vistas al Bósforo, lo que le añadió un toque de drama y romanticismo a la escena. Y hablando de Burak y Neslihan, su química era tan intensa que muchos rumores de romance surgieron durante el rodaje, aunque nunca fueron confirmados. No podemos hablar de reencuentros impactantes sin mencionar Kiral Kaik, o Te amo por contrato. La relación superíndice 3N entre Umer y Defne comienza con un contrato, pero pronto se convierte en algo mucho más profundo. Sin embargo, los secretos y las mentiras amenazan con destruir su amor. Después copyright de una dolorosa separación superíndice 3N, su reencuentro en Roma es un momento mágico. La belleza de la ciudad, la música romántica y la esperanza de una reconciliación superíndice 3N crean una atmósfera superíndice 3 esfera realmente especial. La forma en que se miran, la forma en que se hablan, todo refleja la intensidad de sus sentimientos. Roma, la ciudad del amor, fue el escenario perfecto para este reencuentro. La arquitectura, la cultura y la atmósfera romántica de la ciudad contribuyeron a crear un ambiente mágico. ¿Sabían que los fans de la serie organizaron viajes a Roma para recrear la escena del reencuentro de Umer y Defne? Eso demuestra el impacto que tuvo este momento en el público. Además, los actores Bararduk y El Zinsangu se prepararon a fondo para transmitir la emoción y la vulnerabilidad de sus personajes, estudiando guiones y trabajando en la química entre ellos. Cambiamos de ambiente con Condieres y Sukur, o El Pozo. Esta serie, llena de acción superíndice 3N y drama familiar, también copyright N, tiene momentos de reencuentro muy emotivos. La historia de amor entre Yamal Párrafo y Sena es una de las más trágicas de la televisión superíndice 3N turca. Después copyright de muchas dificultades y separaciones, su reencuentro final, aunque agridulce, es uno de los más recordados por los fans. La química entre Aras Bulut y Grados Inemli y Dilan Condieresis y Párrafo Ekdeniz es innegable, y la intensidad de sus emociones se transmite a través copyright de la pantalla. Este reencuentro es un claro ejemplo de cómo el amor puede sobrevivir incluso a la muerte. Aunque Sena ya no está físicamente presente, su espíritu sigue vivo en el corazón de Yamal Párrafo. La escena final, en la que Yamal Párrafo recuerda los momentos felices que compartió con Sena, es un homenaje al amor eterno. Recuerdo que muchos fans lloraron desconsoladamente al ver esta escena, mostrando lo mucho que se habían encariñado con la pareja. Un dato curioso: la canción que suena durante el reencuentro final fue especialmente compuesta para la serie, y se convirtió en un himno para los fans. Y hablando de Aras y Dilan, su conexión era tan fuerte que se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Seguimos con Medcezir. Esta versión superíndice 3N turca de DOC nos cuenta la historia de Yaman, un chico de barrio que tiene la oportunidad de cambiar su vida. Su relación superíndice 3N con Mira es una de las más queridas por el público. A lo largo de la serie, se enfrentan a muchos obstáculos, incluyendo problemas familiares y diferencias sociales.
Sus reencuentros siempre son emotivos, pero uno de los mood S impactantes es cuando se reúnen después copyright S de una larga separación superíndice 3N y Yaman le declara su amor incondicional a Mira. Este reencuentro es un claro ejemplo de cómo el amor puede superar las barreras sociales. Yaman, a pesar de sus orígenes humildes, logra conquistar el corazón de Mira, una chica de clase alta. Su amor es un símbolo de esperanza y de que las diferencias no importan cuando hay sentimientos verdaderos. ¿Sabían que los actores Kayatay Ulusoy y Serini Sarkaya se convirtieron en íconos de la moda gracias a sus personajes en Medcezir? Además, la serie impulsó el turismo en la región de Estambul donde se grabó, convirtiéndose en un destino popular para los fans. Ahora, vamos con una serie muy reciente, Yarg o Juicio. Esta serie de suspense y drama legal nos presenta la historia de amor entre Igrados Lgaz y Ceylin. Su relación superíndice 3N, que comienza de forma conflictiva, evoluciona hasta convertirse en algo muy profundo. Después copyright S de una tragedia que los separa, su reencuentro es un momento de gran intensidad. La forma en que se apoyan mutuamente en medio del dolor y la desesperación superíndice 3N es conmovedora. Este reencuentro es un claro ejemplo de cómo el amor puede ser un refugio en tiempos difíciles. Igrados Lgaz y Ceylin, a pesar de estar devastados por la tragedia, encuentran consuelo y apoyo mutuo. Su amor se convierte en una fuerza que les ayuda a seguir adelante. Un dato curioso, la serie ha sido elogiada por su guión inteligente y sus giros inesperados, convirtiéndose en una de las producciones más aclamadas de la televisión turca actual. No podemos olvidarnos de Mucize Doctor o Doctor Milagro. Esta adaptación superíndice 3N turca de The Good Doctor nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven doctor con autismo que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía. Su relación superíndice 3N con Nazl es una de las mood S bonitas de la serie. Sus reencuentros después copyright S de superar obstáculos y malentendidos siempre son celebrados por los fans. La inocencia y la pureza de su amor son realmente inspiradoras. Este reencuentro es un claro ejemplo de cómo el amor puede ser inclusivo y romper barreras. Ali, a pesar de sus dificultades, logra encontrar el amor y construir una relación sólida con Nazl. Su historia es un mensaje de esperanza y de que todos merecemos ser amados. ¿Sabían que la serie ha contribuido a crear conciencia sobre el autismo y a promover la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad? Finalmente cerramos esta lista con Senu con diéresis al Capm o Llamas a mi puerta. La relación superíndice 3N entre Eda y Serkan es una de las mood S populares de los últimos tiempos. Después copyright S de una serie de altibajos, incluyendo amnesia y falsos compromisos, su reencuentro final es uno de los mood S esperados por los fans. La alegría de verlos juntos, felices y enamorados, es palpable. Este reencuentro es un claro ejemplo del final feliz que todos anhelamos. Eda y Serkan, después de superar muchos obstáculos, logran estar juntos y formar una familia. Su historia es un cuento de hadas moderno que nos hace creer en el poder del amor verdadero. Recuerdo que los fans celebraron este final feliz en redes sociales, creando hashtags como almohadilla Eda y Serkan por siempre, mostrando su felicidad por la pareja. Y así llegamos al final de este recorrido por 10 de los reencuentros mood S impactantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado recordando estos momentos tan especiales y que hayan sentido la misma emoción superíndice 3N que yo al revivirlos. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que valen la pena ver. La televisión superíndice 3N turca es llena de historias emocionantes, personajes complejos y momentos inolvidables. Cada serie con su propio estilo y ritmo, nos ofrece una ventana a la cultura turca y nos invita a reflexionar sobre el amor, la familia, la amistad y otros valores universales. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estos reencuentros fue su favorito y si agregarán algún otro a la lista. Me encanta leer sus opiniones. Y si tienen alguna serie turca que les haya marcado especialmente, no duden en recomendarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas historias para descubrir. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 Sima.
Y recuerden, el drama turco siempre nos espera con los brazos abiertos. Nos vemos en el próximo vídeo.